Mm. Listo. Buenos días, bienvenidos a esta mesa de tesis sobre el impacto económico de las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Trump. Eh, ¿Qué es la mesa de tesis? La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica, y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario de la mesa de tesis es aportar al arzobispo y a sus obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y un análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 9 años, ya casi 10. Se han analizado 45 temas diferentes. Los elementos que conforman la mesa de tesis son: primero, un dossier de base, que son las evidencias de los hechos que deben ser analizados; una guía para el análisis, que lo aporta en este caso la ponente; y un acta de tesis y de pautas de acción, que surge del análisis conjunto que se realiza por medio de la herramienta Mentimeter y la documentación que se les hará llegar posteriormente, después de la mesa de tesis. Perdón, aquí me equivoqué, tomé. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monseñor, de Monterrey. Perdón, Monseñor. Me quedó el de la anterior, mesa de tesis. Qué pena. Es que en la anterior mesa de tesis nos hizo el favor, Monseñor Fraises. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, Marcial Padilla, director de Comparticipación. Tenemos como ponente a la doctora Gabriela Siller, también aquí discúlpenme, qué pena. Gabriela Siller Pagasa. La doctora Gabriela Siller es doctora en economía, es directora de análisis económico y financiero en el Grupo Financiero Base, es catedrática de economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes en México por la revista Forbes en 4 o 5 ocasiones, me parece que ya son. Antes de comenzar, le pido a Monseñor Juan Armando si nos puede dirigir el saludo y la oración inicial. Monseñor. Muchas gracias, Marcial. Buenos días a todos. Gusto en saludarlos ahora. También en que en el ámbito civil se celebra el Día de la Amistad. Allá en la ciudad de Terni, allá en Italia, es donde vivía San Valentín. Y en este día hacen una fiesta patronal muy grande y se pone como objetivo no la amistad, así digamos que da el No, mundo, ahorita que lo vea. sino la amistad que está fundada en el amor de Dios. Y hoy nos recordamos ese amor de Dios que nos permite a nosotros tener amistad y fortalecer nuestros vínculos. En este día agradecemos profundamente nuevamente a la doctora Gabriela. Gracias, doctora, por apoyar nuevamente, por acompañarnos ahora con este tema que es actualísimo, ¿verdad? Y que pues está en desarrollo, comentábamos en este momento. Este tema está en desarrollo cada día desde hace pues 13, 4 semanas que asumió el presidente Trump el mandato, pues ha habido situaciones y es una nueva conformación de relaciones internacionales. Sí es necesario reflexionar sobre las consecuencias que hay y especialmente económicas, digamos, para empezar por allí. Y le agradecemos profundamente su compañía. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Vamos a hacer la oración inicial y pedir la bendición al Señor. Recemos juntos con el Ave María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Buenos días. Gracias, doctora.
Muchas gracias, monseñor. Le cedo la palabra a la doctora Gabriela Siller para escuchar su ponencia. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marcial, Monseñor, por invitarme a estar aquí. Para mí es un honor. Voy a compartir mi presentación, la cual con mucho gusto también se les puede hacer llegar después. Y bueno, pues los efectos de las medidas del gobierno de Donald Trump sobre la economía mexicana, porque Trump ha dicho un montón de cosas y sobre un montón de países. Ahorita nos vamos a concentrar en algunas medidas. Primero, les voy a mostrar un breve diagnóstico de cómo va la economía de México, porque a partir de aquí podemos ver qué tan fuerte podría ser el impacto de que Trump cumpliera cabalmente alguna de sus amenazas. Para empezar, bueno, pues en el 2024 la economía mexicana mostró una desaceleración al crecer el PIB solamente 1.3% después de haber crecido 3.3% en el 2023. Con esto, en el 2024, el PIB por habitante, llamado PIB per cápita, terminó con un rezago, es decir, con una caída, siendo todavía menor que el del 2018. Inclusive, como pueden ver de este lado, en el último trimestre del año el PIB, en lugar de crecer, disminuyó, lo cual sitúa a México al borde de una recesión económica. Y bueno, para este año es el primer año completo de administración y entonces pues siempre hay una desaceleración económica y entonces si en el 2024 crecimos 1.3, para el 2025 se espera un crecimiento bajo un escenario central de 0.8%. Esto situaría al PIB per cápita o por habitante 0.5% por debajo del nivel del 2018. ¿Por qué me voy hasta el 2018? Porque en el 2019 el PIB cayó, tuvimos una recesión, en el 2020 pues estuvo la pandemia, ahí hubo un desplome del Producto Interno Bruto y luego empezamos a ver una recuperación, pero a pesar de esta recuperación en el PIB total, el PIB dividido entre el número de habitantes pues sigue estando por debajo. Es decir, o sea, si lo dividimos cuánto nos toca de PIB a cada uno, estamos peor que en el 2018. Y bueno, pues con este bajo crecimiento económico del 2024 también se vio una baja creación de empleo formal. Esto es, los que están registrados ante el IMSS, que es lo que se considera el empleo formal del sector privado, pues se crearon solamente 213,000 posiciones laborales, omitiendo el 2020, obviamente, por ser año extraordinario por la pandemia, pues sería la menor creación de empleo desde el 2019. Vean cómo digo, si me voy hasta acá, 2019, pues inclusive estábamos en una recesión económica y hacia atrás, bueno, pues hasta el 2009. ¿Qué significa? Pues que fue un muy mal año de creación de empleo y que visto de diferentes ángulos, si nosotros vemos, bueno, que es una recesión, pues es la caída generalizada en la actividad económica y se ve reflejada en el empleo de las personas, en el empleo, en el ingreso de las personas, en la actividad industrial y en las ventas al mayoreo y al menudeo, pues visto desde diferentes ángulos, les digo que estamos o terminamos el 2024 al borde de una recesión. Inclusive, los indicadores cíclicos, que son indicadores que calcula el INEGI, que son compuestos de varios indicadores económicos, precisamente esto es lo que muestran, que México, bajo una de las metodologías, que está en fase recesiva del ciclo de negocios, en la otra, pues como que no dicen, no, no es contundente, pero estamos al borde de recesión. ¿Cuáles son las amenazas de Trump? Pues las principales, porque todos los días se le ocurre decir algo, las principales son un arancel universal de 25% a todas las importaciones, es decir, todo lo que Estados Unidos compra desde México. También un arancel adicional del 25% al acero y al aluminio. También ha dicho que quiere imponer un arancel a la industria automotriz. A veces dice industria automotriz, a veces dice a los autos hechos en México, pero vaya, pongámoslo como industria automotriz. También ha hablado de una renegociación del TEMEC en lugar de una revisión como está programada para el 2026 y hacer deportaciones masivas de personas o de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos. Y sobre el resto del mundo, pues también ha dicho un montón de cosas que no nos daría tiempo aquí verlas en una hora. Entonces nos vamos a concentrar en la parte de México. La amenaza del arancel universal. Para empezar, hay que recordar que este es el segundo mandato de Trump. En el primer mandato, él antes ya había prometido en campaña ser muy duro con México. Recordemos que
en la campaña de su primer mandato tomó a México prácticamente como rehén porque se daba cuenta que cuando hablaba mal de México, pues esto incrementaba su probabilidad de ganar. En aquella ocasión dijo que iba a imponer un arancel del 30% a todos los artículos que provenían desde México. Ese arancel nunca lo puso y en su lugar México terminó siendo el mayor proveedor de importaciones de Estados Unidos. Lo que sí es que inició una guerra comercial con China y por eso es que México se vio beneficiado. Entonces ahora vuelve a amenazar con un arancel universal, o sea, ponerle 25% de arancel a todo. Esto es muy relevante para México porque si nosotros vemos la actividad económica, el PIB, que es el principal indicador, pues está compuesto del consumo privado, que es lo que vamos comprando todos, el consumo del gobierno, que es lo que compra el gobierno, y bueno, pues la formación bruta de capital fijo, que es la maquinaria, el equipo, la construcción de plantas, vaya, los fierros con los que se puede producir, variación de inventarios, pero está una parte muy importante que son las exportaciones y eso representan el 35% del PIB de México. Y luego para México, pues tenemos las importaciones, las cuales obviamente se restan porque estas importaciones pues es lo que compramos del exterior. Y aunque mucha gente dice, bueno, pero es que importamos más de lo que exportamos, no importa, fíjense que inclusive dentro de estas importaciones hay una gran parte que son bienes intermedios, es decir, bienes que se importan desde otras partes del mundo para poder producir un producto terminado. Y hay productos que inclusive cruzan varias veces la frontera. Y esto es porque en la medida que, bueno, inició el libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, con el Telecan en 1994, pues se fueron vinculando cada vez más las cadenas de suministro. ¿A qué me refiero? Que para producir algo, imagínense como algo que va una línea de producción, ¿no? Entonces en México se produce uno de los insumos, luego se envía a Estados Unidos, de Estados Unidos le agregan otra parte, lo regresan otra vez a México, aquí se le agrega otra parte, como si estuviéramos hablando, imagínense, de diferentes fábricas o de líneas de producción, con la diferencia de que están en dos países diferentes. Por eso es que hay productos que cruzan varias veces la frontera. Esto es particularmente se ve esto en la industria automotriz. Y México se ha especializado en ciertas industrias automotriz y en la industria de computación también. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que para México, dentro de la actividad económica, las exportaciones se han vuelto un punto muy relevante y obviamente imponer un arancel universal pues afectaría mucho estas exportaciones. Para México, de las exportaciones que enviamos hacia Estados Unidos, pues si vemos que el 35% del PIB de México son exportaciones y el 83% se envían hacia Estados Unidos, pues esto nos da que solamente de las exportaciones que se envían a Estados Unidos, el 26.73% del PIB, o representan 26.73% del PIB, es decir, poco más de una cuarta parte del PIB depende directamente de lo que le vendemos a Estados Unidos. Si lo vemos del otro lado, para Estados Unidos, lo que nos vende a nosotros, pues apenas representa 1.17% de su Producto Interno Bruto. Entonces, obviamente, aquí hay un poder brutal que tiene Estados Unidos sobre México de poder amenazar y que México tenga que ceder ante algunas cosas, pero del otro lado, pues nosotros no tenemos ese poder precisamente porque pues las exportaciones o lo que nos vende Estados Unidos representa muy poquito de su Producto Interno Bruto. Esto también es muy importante porque si México quiere responder de una forma igual, con un arancel también, tú me impones un arancel, yo también te impongo un arancel, pues no es algo que vaya a generar presión sobre Estados Unidos. Imagínense, cuando hablamos como que de países, de repente nos perdemos y esto es mucho, esto es poco, pero imagínense una empresa o imagínense ustedes mismos en sus finanzas personales que una cuarta parte de su ingreso dependa solamente de una fuente, es diferente a que te digan el 1% lo puedes perder de tu ingreso. El 1% pues no es nada, ¿verdad? Entonces, por eso para Estados Unidos, pues lo que México lo puede amenazar, no ejerce mucho poder. Ahora, de las exportaciones totales de México, las no petroleras representan el 95%. Esto es para que no nos perdamos y que entonces digamos, bueno, pues es que ahí también está el petróleo. No, la mayor parte son no petroleras. Y bueno, resulta que si lo vemos así,
petróleo crudo 3.53%, otras exportaciones petroleras 1.08%, las agropecuarias 3.78%, extractivas, lo que tiene que ver con minería y demás 1.76%, y INEGI lo que hace es que nos pone como que el sector automotriz y luego el resto de toda la manufactura. Y la industria automotriz solita representa el 31.42% de las exportaciones, es decir, un montón. ¿Y por qué nos pone el resto de la manufactura así todo junto? Pues porque ahí ya va todo lo demás, ¿no? Computación, enseres domésticos, cosas en material eléctrico, maquinaria, etcétera, es el 58.42%. Pero noten cómo toda la manufactura, que sería automotriz y resto de la manufactura, como está aquí, pues representan una buena parte de las exportaciones mexicanas, por lo que ahí es donde está, yo creo que el principal riesgo. Ahora, el crecimiento de las exportaciones ha dependido de lo que se envía principalmente a Estados Unidos y luego a Canadá, porque inclusive con el resto del mundo el crecimiento no ha sido muy alto. Solamente en el 2024 las exportaciones de México crecieron 4.06%. A Estados Unidos las exportaciones crecieron 4.57%, a Canadá casi 5%, pero al resto del mundo no alcanzaron ni 1%. Y si nos vamos a un año previo, noten cómo inclusive con el resto del mundo, es decir, la Unión Europea y demás, pues las exportaciones cayeron. Y bueno, pues para de ambos países, las exportaciones que van a Estados Unidos y Canadá representan el 86.12%. Solamente a Estados Unidos representan el 83%. Entonces, ¿qué pasaría si Trump impone un arancel del 25% a todas las compras que Estados Unidos le hace desde México? Pues esto implicaría que pues los productores primero se van a detener a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cuánto vamos a trasladar de ese arancel? Porque para ellos, en Estados Unidos, representaría que las cosas les cuestan 25% más. Es muy posible que el tipo de cambio suba y al subir el tipo de cambio captura una parte de este arancel, porque quien compra en dólares, si sube el tipo de cambio, es como si pues, relativamente fueran más baratas las cosas, pero no va a subir 25% el tipo de cambio. Entonces, ya hay un arancel, ya hay un incremento en los costos y estos productores, supongamos al consumidor final, pues le va a tener que trasladar también parte de este costo. Supongamos que le traslada solamente la mitad. Ustedes saben que al subir los precios de las cosas, pues aunque a uno nos guste mucho cierto producto o servicio, pues hay un presupuesto y me alcanza para determinadas cosas, nada más. Y nosotros estimamos todo esto, ese análisis que hicimos en Grupo Financiero Base, que pues si solamente se traslada la mitad del arancel hacia los consumidores finales, pues con esto tenemos para que las exportaciones de México se desplomen y que caigan alrededor del 12%. Con esto, pues si vemos cuánto representan las exportaciones del PIB de México, pues entonces el PIB de México mostraría una contracción alrededor de 4.4%. Esto se vería reflejado así. Noten cómo, pues sí, una desaceleración económica en el 2024, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una contracción bastante fuerte en el PIB, sería la mayor, o bueno, la primera contracción desde el 2020, y si me voy hacia atrás, pues sería la mayor contracción desde el 2009, cuando se dio la crisis financiera de Estados Unidos. ¿Qué pasaría con una contracción en el PIB también? De nuevo, cuando hablamos de economía, como que, bueno, ¿y el PIB? ¿Y eso qué significa? Pues una contracción en el PIB implicaría que ni siquiera se crearían empleos, sino más bien se destruirían. Habría un gran despido de personas, sobre todo lo que tiene que ver en la industria, particularmente en la industria manufacturera. Y el problema con todo esto es que en otras ocasiones México ha tenido recesiones, como en el 2009 o en 1995, pero nos hemos recuperado rápidamente porque el peso se deprecia y pues le vendemos más también a Estados Unidos, nada más que con un arancel universal, pues obviamente esto sería como deshacer el TEMEC y ya no tendríamos esta oportunidad de que la economía mexicana se recuperara vendiéndole más hacia Estados Unidos. ¿Cuáles serían los estados más afectados? Pues definitivamente
que serían aquellos estados en donde las exportaciones representan una gran parte de su Producto Interno Bruto. De este lado están las exportaciones como porcentaje del PIB de cada entidad federativa. Hay algunos que representan más del 100% porque también hay importaciones. Y les digo que inclusive en esto de las importaciones es porque hay productos que cruzan varias veces la frontera. Pero los estados que se verían más afectados con este arancel universal serían, sin lugar a dudas, los estados exportadores como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Guanajuato. Sobre todo estos primeros cuatro, donde la participación de las exportaciones por entidad federativa representan una gran parte de las exportaciones totales. Si lo vemos como parte del PIB, pues sería, vean cómo Chihuahua, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sonora, vaya. O sea, prácticamente todas las entidades federativas. Y es más, o sea, si nos vamos bueno, ¿cuáles son que representan doble dígito o más del 10% de su PIB? Son la mayoría de las entidades federativas. México es un país exportador y como tal, si le quitas a donde va el 83% de sus exportaciones y se deshace o este arancel universal se impone, pues obviamente representaría una caída brutal. Para México sería catastrófico. Sin lugar a dudas, nos iríamos no nada más a una recesión, sino a una crisis económica. Ahora, para Estados Unidos, pues dijimos que las exportaciones no representan tanto como para México. Lo que sí es que tienen un amplio déficit comercial, es decir, compran mucho más del exterior de lo que ellos venden al exterior. ¿Y quiénes son sus principales socios comerciales? Pues en el 2024 México estuvo en el primer lugar con el 15.8% del comercio total. En segundo lugar estuvo Canadá. En tercer lugar estuvo China. De hecho, México lleva ya 2 años consecutivos siendo el principal socio comercial. Socio comercial es si sumamos exportaciones e importaciones. Pero si vemos solamente del déficit, es decir, de esta diferencia, ¿quién le vende más respecto a lo que le compran Estados Unidos? Pues China sigue estando por mucho en el primer lugar, casi con el 25% del déficit de Estados Unidos. Y en segundo lugar está México con 14.28%. Con China, Estados Unidos inició una guerra comercial en el primer mandato de Trump y bueno, pues debido a esa guerra comercial, China dejó de exportar tanto, o más bien Estados Unidos dejó de comprarle tanto a China, pero sigue teniendo todavía un amplio déficit comercial. Ahora, el pleito de Estados Unidos con China no es solamente por el comercio, hay otras cosas también. A mí me da la impresión que Estados Unidos no quiere que China se convierta en la economía más grande de todo el mundo. Ahorita es el segundo lugar, en primer lugar está Estados Unidos. Entonces, hacer una guerra comercial con China, pues es ponerle un freno. Si Estados Unidos no hubiera iniciado la guerra comercial con China, pues entonces en un periodo de máximo 10 años, China se hubiera convertido en la economía más grande de todo el mundo, con todo lo que esto implica. Además, también en la guerra entre Rusia y Ucrania, a China se le veía como un posible aliado de Rusia. Entonces, China representa muchos riesgos para la economía de Estados Unidos. China tiene una gran parte de los bonos del tesoro. Entonces, hay ahí como una relación más allá de lo económico, que Estados Unidos no quiere que China siga creciendo tanto. Y explico esto para poder entender, porque si uno dice, bueno, es que Estados Unidos quiere disminuir su déficit comercial, pues obviamente, a ver, ¿quiénes son los primeros tres con ellos? Seguramente es con quien va a querer disminuir el déficit. No, más bien es con China, con quien tiene el pleito. Con México no ha iniciado una guerra comercial. Y es más, al finalizar el primer mandato de Trump, ya después de que todo el mundo, ya terminó Trump, viene otro más, ¿qué va a pasar? Pues resulta que terminamos siendo el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que a pesar de toda esta narrativa proteccionista de Trump, con quien hizo una guerra comercial fue con China. Y México y otros países como Vietnam terminaron viéndose beneficiados. Entonces es posible que ahora sigamos escuchando de esta retórica de Trump proteccionista y que quiere disminuir el déficit comercial de Estados Unidos y bla, 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 pero que al final México no se vea tan afectado. Ahora, repito, si realmente llega a imponer este arancel del 25%, ¿qué va a pasar? Pues para México va a ser catastrófico, pero Estados Unidos no está exento también de tener una afectación, sobre todo porque las cadenas de suministro están muy vinculadas.
Imagínense estos productores en Estados Unidos que reciben insumos de México. Sería como que, bueno, a ver, entonces ahora qué va a pasar con los precios al consumidor final? ¿Los tengo que subir? ¿Cómo van a subir mis costos? Y la economía empieza a detenerse un poco. Y seguramente con este arancel universal, como hay productos que cruzan varias veces la frontera, esto de detenerse, reflexionar, a ver, ¿qué voy a hacer? Puede generar disrupciones en las cadenas de suministro, es decir, que se deje de comprar tanto, ¿no? En este periodo como de reflexión de qué va a pasar ahora. Estas disrupciones en cadenas de suministro ya lo vivimos en la pandemia, con los productos que iban desde Asia, particularmente desde China hacia Estados Unidos, y causó severos incrementos en los costos, incrementos en los precios y una inflación altísima en Estados Unidos que provocó que la Reserva Federal tuviera que subir muy rápido su tasa de interés. En Estados Unidos prácticamente todo lo compran a crédito y entonces que les suben la tasa de interés para ellos es muy malo. A esto agregado a que además todos los productos costarían mucho más. Entonces, para Estados Unidos, un arancel universal que le impongan a México del 25%, pues implicaría que la inflación, que está al 3%, de acuerdo al último dato disponible, se les podría ir al 3.5 o hasta 4%. Con esto, la Reserva Federal ya no podría recortar su tasa de interés, sino más bien tendría que volver a subirla. Y en Estados Unidos están ahorita altamente endeudados, esperando ya que la Fed recorte la tasa para que cada vez paguen menos intereses. El primer afectado sería el gobierno de Estados Unidos porque tiene una deuda altísima, una deuda histórica. Entonces también esto hace poco probable que quiera poner este arancel con México. Ahora, Estados Unidos o Trump ha dicho que este arancel universal no tiene un sentido económico, sino más bien es porque quiere que México, también Canadá, también ha amenazado a Canadá con este arancel universal, detengan el flujo de personas indocumentadas a su país y el flujo de drogas. Por eso es que también cuando dijo ya va a entrar este arancel en vigor el martes 4 de febrero, pues hubo ahí unas negociaciones y llegaron a un acuerdo de que México iba a mandar 10,000 soldados a la frontera y que también iba a detener el flujo de personas indocumentadas hacia Estados Unidos y bueno, que también iba a detener el flujo particularmente de fentanilo que llega hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente Trump va a seguir amenazando porque este arancel se aplazó un mes para el 4 de marzo, pero un mes no es suficiente para realmente ver si están surtiendo efecto las medidas que está llevando a cabo México. Además, también Trump es una persona muy mediática, le gusta tener la atención y sentir que tiene el control en sus manos, por lo que seguramente va a seguir amenazando con este arancel. Pero ya, pues, casi nadie le cree, ¿no? O sea, como que no lo va a imponer, porque además vemos cuáles serían las consecuencias sobre Estados Unidos. Lo que sí creo es que puede imponer un arancel sobre productos específicos, como cuáles al acero y al aluminio. Esta historia ya la vimos, porque no es la primera vez. En su primer mandato, de hecho, impuso un arancel al acero y al aluminio con todo mundo y luego lo quitó. Ahora, este arancel ha dicho que sería adicional. Si el 4 de marzo entran en vigor estos aranceles universales del 25% a todos los productos que compra desde México, pues entonces el adicional implicaría que el acero y el aluminio tendrían un arancel del 50%. Es una locura. Imagínense lo que esto le pasaría, o sea, ¿cuáles serían los costos de producción en Estados Unidos? Ahora, en el acero hay cuotas de exportación. El Departamento de Comercio de Estados Unidos va por empresa aquí acereras y entonces les dice, tú nada más me puedes vender hasta tanto, tú nada más me puedes vender hasta tanto y obviamente siempre cuidando que los precios no estén bajos y que no se vaya a generar como una competencia desleal. Bueno, el 82% de las exportaciones de acero, aluminio y sus manufacturas tienen como destino Estados Unidos. Entonces, un arancel del 25 más aún del 50%, pues sí podría causar que las exportaciones de acero, aluminio y sus manufacturas, o sea, los productos hechos de acero y aluminio, pues disminuyeran. Estos aranceles entrarían en vigor hasta el 12 de marzo. Ahora, considerando estos mismos capítulos o rubros vistos desde Estados Unidos,
México explica el 11% de lo que importa Estados Unidos. Estamos en el tercer lugar. En primer lugar está Canadá con 22.4% y China con 14.1%. Nada más que Canadá exporta principalmente estas materias primas como materia prima, mientras que México, una gran parte de lo que exporta de acero y aluminio son productos ya hechos, son productos manufacturados, es decir, ya le agregamos una mano de obra. Y les decía que esta historia ya la vimos porque Trump anunció el 1 de marzo del 2018 en su primer mandato aranceles al acero y al aluminio de 25 y 10% respectivamente. Exentó permanentemente a Corea del Sur a cambio de reducir sus exportaciones a Estados Unidos en 21.2%. Y para México, Canadá y la Unión Europea, estos aranceles al acero y al aluminio entraron en vigor el 1 de junio del 2018 y luego subió los aranceles a Turquía y demás. Lo que sí es que para México puso en pausa, es decir, quitó los aranceles el 1 de junio del 2018. Eh, ¿Qué pasó entonces? Perdón, el 20 de mayo eliminó los aranceles para las importaciones desde México. Entonces fue pues prácticamente un año, ¿no? Lo que estuvieron vigentes estos aranceles a productos específicos. ¿Y qué pasó en ese periodo de tiempo? Pues obviamente lo que Estados Unidos compra del exterior de acero, aluminio y sus manufacturas cayó 1.130 millones de dólares, que representa una caída de 1.23%. Canadá fue el gran perdedor porque disminuyó 13% lo que Estados Unidos le compra a Canadá de acero, aluminio y sus manufacturas. La Unión Europea incrementó 3.25%, México subió 7.5% casi. Y uno podría decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues es precisamente porque Canadá le exportaba a Estados Unidos principalmente como materia prima. Y entonces al poner un arancel tan caro, sube el precio del acero y el aluminio canadiense en Estados Unidos y entonces le compraron menos. Nada más que México exporta la mayor parte de productos manufacturados y pues aunque hubiera subido el precio, pues es algo que ya tiene un valor agregado y donde además también pues forma parte de la cadena de suministro. Entonces, pues más bien nos comimos mercado de lo de Canadá e inclusive también mercado de otros países. Brasil también fue el gran ganador con un incremento de 17.83%. Pero bueno, subrayé aquí México porque uno podría pensar que con un arancel vamos a terminar perdiendo, pero si el arancel se lo pone al resto del mundo, va a depender de qué produce México y qué produce el resto del mundo. Entonces, si vuelve a poner este arancel al acero y al aluminio, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a ver una disminución en lo que México le exporta a Estados Unidos de acero y aluminio como materia prima, pero como productos manufacturados, es decir, productos que ya llevan algo, o sea, que se ha producido algo con la materia prima, o sea, que ya tienen algún cambio, no es solamente la materia prima, entonces ahí la oportunidad es de crecimiento. Obviamente, pues esto, como quiera, representa una preocupación porque un arancel siempre genera una distorsión. Les digo que lo que es tal cual como materia prima, acero y aluminio, pues disminuirían las exportaciones y entonces las empresas que solamente se dedican a exportarlo como materia prima o como rolado al caliente y demás, entonces ahí inclusive sí se podrían perder empleos. ¿Qué va a pasar con la materia prima en México? Pues como le vamos a vender menos a Estados Unidos, va a haber una mayor materia prima aquí y entonces el precio va a disminuir tal como sucedió la vez anterior. Y bueno, pues disminuye este precio de la materia prima en México. Es posible que aquí se puedan producir inclusive un poco más de cosas, pero les digo que pues ahí pueden perderse empleos por lo que se exporta hacia Estados Unidos. Ahí están las exportaciones de acero laminado en caliente, que es como se maneja. eh, Estas exportaciones sí se vieron afectadas solamente lo que tiene que ver con la materia prima, pero no es el principal porcentaje de lo que se exporta de esto hacia Estados Unidos. Y bueno, pues también aquí en México, en aquella ocasión, en el primer mandato de Trump, como venganza, pues México le puso también aranceles a Estados Unidos. Nada más que ahora Estados Unidos ha dicho, si alguien me pone aranceles, pues yo los voy a doblar. Y entonces sería una guerra de nunca terminar. Además, recordemos que México no tiene
tanto poder de mercado sobre Estados Unidos, porque lo que nos venden a nosotros en total representa apenas el 1% de su PIB. Si nos vamos solamente al acero y al aluminio, la verdad es que no le va a importar mucho a Estados Unidos si les ponemos aranceles, y entonces aquí vamos a ver incremento en los precios. Y bueno, pues esto es importante porque en México tenemos una inflación que, aunque se ha ido desacelerando, todavía está fuera de la meta del Banco de México. Y entonces, si empezamos a imponer aranceles tratando de presionar a Estados Unidos, pues esto lo único que va a resultar es en presiones inflacionarias al productor y que luego se van a ver reflejadas al consumidor. Y noten cómo la inflación al productor pues inclusive está pues bastante fuerte, ¿no? Una inflación interanual 7,86%, inflación al productor. Imagínense que tendría que estar alrededor del 3%. Las actividades secundarias, que es donde está la manufactura, una inflación de 9,15%. Y esto tarde o temprano, aquí está la manufactura, 9,08%, tarde o temprano, pues se ve reflejado también en la inflación al consumidor, y entonces la inflación al consumidor podría repuntar, y al repuntar el Banco de México tendría que hacer una pausa y ya no podría seguir recortando la tasa de interés hasta ver qué es lo que le va a pasar a la inflación. Ahora la inflación se ve afectada. Bueno, la inflación es la tasa de crecimiento de los precios. Que la inflación se desacelere no significa que los precios caen, sino que crecen a un menor ritmo. Es como ir por una carretera, voy a 100 kilómetros por hora, desacelero, voy a 80 kilómetros por hora, pero al desacelerar, como quiera, sigo avanzando, ¿verdad? Solamente que a un menor ritmo. Sucede lo mismo con la inflación. Y en México, además, pues estamos viendo presiones inflacionarias en los energéticos. Ahora, si nos ponemos a imponerle aranceles a Estados Unidos, les digo que veríamos mayor presión en los precios al productor, y tarde o temprano se vería reflejado también en los precios al consumidor. Y al incrementar los precios al consumidor, pues también frenas todavía más la actividad económica. Ahora también otra de las amenazas que lanzó Trump es a la industria automotriz mexicana. Y bueno, ¿esto cuánto representa de las exportaciones totales? Solamente el 33%. Es un montón, ¿no? Sabe que sería directo y al corazón, pero resulta que la industria automotriz es donde tenemos la mayor vinculación con las cadenas de suministro en Estados Unidos. Por eso es que también, cuando amenazó con el arancel universal, inmediatamente en Estados Unidos salieron diferentes asociaciones a decirle: oye, Trump, espérate, hasta del mismo Congreso, ¿te estás dando cuenta de la afectación que habría sobre nuestra economía? Pero supongamos el caso que Trump, como ahorita ya mucha gente no le cree, dice: pues sí, quiero que vean que realmente va en serio esto, y llega a poner un arancel sobre lo que se compra automotriz de México, pues sí habría una gran afectación. Se vería reflejado obviamente en el personal ocupado. 31,20% está en la manufactura de equipo de transporte, es decir, de la industria automotriz. Una tercera parte de los empleos formales de México estarían en riesgo. Y bueno, ¿cuáles serían los estados más afectados? De nuevo, pues son aquellos en donde la contribución de cada estado con las exportaciones, em, donde las exportaciones de cada estado de la automotriz, pues representa más, ¿no? De sus exportaciones como PIB estatal. Están, bueno, pues estos estados considerados donde están como que el clúster automotriz: Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, México, Hidalgo. Pero noten cómo pues prácticamente casi todas las entidades federativas están ahí relacionadas. Si vemos de dónde salen estas exportaciones de la industria automotriz, para que sume todo el 100%, pues la mayor parte sale de Coahuila con 20,90%, Guanajuato con 11,14%, Nuevo León 9,43%. Vaya, son porcentajes vistos de una u otra forma bastante altos. Y entonces vemos que son estas entidades federativas que inclusive también pues les suena que se repitieron respecto a lo que les comenté al inicio con lo del arancel universal. Estas entidades federativas, ¿qué es lo que pasaría? Pues se perderían muchos empleos del sector formal. Ahora, todo esto que les estoy diciendo es solamente el primer efecto, porque luego hay un efecto dominó sobre la economía. No es nada más como que se quitan las exportaciones y entonces se pierdan empleos de ese sector. Imagínense
aquellas empresas que no son exportadoras, pero que son proveedores de estas empresas exportadoras. Pues obviamente si las exportaciones caen, los proveedores de los exportadores también bajarían sus ventas y ahí también se perderían empleos. Y luego están los proveedores de los proveedores y así una larga cadena. Obviamente también todas estas empresas que de Estados Unidos que están en México o las empresas de la nacionalidad que quieran, que están en México porque exportan hacia Estados Unidos, pues seguramente que al ver si el arancel perdura todo el año, pues seguramente empezarían a pensar en quitar estas plantas de México y llevárselas a otra parte del mundo. Y entonces con esto también la inversión fija que representa alrededor del 20% del PIB de México, pues también caería. Y entonces veríamos una recesión porque se pierden empleos, porque se pierden exportaciones, se pierden empleos, el consumo cae, también cae la inversión fija bruta. Por eso les digo que sería catastrófico para la economía mexicana. Un arancel universal del 25% creo que es algo impensable para Estados Unidos. Creo que el arancel sobre el acero y el aluminio es muy posible que entre en vigor y que se quede un año como en el primer mandato de Trump. Y el arancel sobre la industria automotriz es algo que todavía está en duda, pero que sería muy riesgoso para la economía mexicana. Con un arancel a la industria automotriz, la economía mexicana también rápidamente podría caer en una recesión y se perderían empleos formales a lo largo de toda la economía. Ahora, ¿cuáles son los empleos por estados del sector automotriz? En Coahuila hay 142,000 empleos, no solamente relacionados con el sector automotriz, pero recuerden que también habría un efecto dominó sobre otros sectores por los proveedores de los exportadores y los proveedores de los proveedores y así, ¿no? En Chihuahua hay 114,000 empleos, Guanajuato 94,000 y así nos vamos, ¿no? Con todos estos empleos formales. Ahora, otra cosa que ha dicho Trump es la renegociación del TMEC. Puede parecer como que, bueno, se equivocó de palabra, ¿verdad? No, no creo que se esté equivocando de palabras en la política. No hay coincidencias ni accidentes. Yo más bien creo que él está presionando para una renegociación en lugar de una revisión del TEMEC. Recuerden que teníamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Ese tratado, los miembros eran Canadá, Estados Unidos y México. Y luego Trump dijo que era el peor tratado de la historia. Hizo una renegociación y entonces se cerró, y lo pongo entre comillas, el Telecan, pero esto dio paso al TEMEC, que es visto por algunos como el Telecan 2.0, ¿no? O sea, como una continuación del Telecan. ¿Qué es lo que cambió? En el Telecan, el tratado anterior, que seguimos siendo los mismos tres miembros, Canadá, Estados Unidos y México, cada miembro podía avisar con 6 meses de anticipación, ya me voy, agarro mis maletas y me voy a los 6 meses. Ahora no, hay una cláusula llamada sunset. Entonces dice que el acuerdo terminará 16 años después de entrar en vigor, salvo que cada parte confirme su deseo de continuar durante otro periodo de 16 años. Entonces, evitamos la muerte súbita de que alguien nos avise con 6 meses de anticipación. Chao. Y se permiten también actualizaciones periódicas. Estas actualizaciones se hacen con revisiones conjuntas cada 6 años. La primera de estas revisiones está programada para julio del 2026. Una revisión es muy distinta que una renegociación, porque una renegociación es abrir el tratado por completo y casi empezar desde cero, mientras que una revisión es ver puntos específicos que creemos que como ha cambiado el mundo, ¿qué es lo que le tenemos que arreglar? ¿Qué no funcionó tan bien? Ahora, si alguna de las partes no confirma su deseo de extender el acuerdo otros 16 años, habrá revisiones continuas de forma anual durante 10 años para resolver diferencias. Visto con un diagrama, en julio del 2020 entró en vigor el TEMEC, en julio del 2026, o sea, 6 años después, es la primera revisión programada, pero si no se ponen de acuerdo Estados Unidos, Canadá y México, pues entonces se vuelven a reunir en un año, julio del 2027, y así en un año, 10 años. Y si en 10 años no se ponen de acuerdo, ahora sí se termina el tratado. ¿Qué significa? Pues que por una revisión del TEMEC el tratado no se va a terminar, pero que si Trump realmente quisiera hacer una renegociación, entonces esto ya no aplica. Es nuevamente vamos a hacer una renegociación.
Ahora, ustedes han de estar pensando, a ver, pero ¿por qué está diciendo de un arancel universal y que a la industria automotriz si tenemos un tratado? Porque él, al ser el presidente de Estados Unidos, puede decir, ¿sabes qué? La seguridad nacional de Estados Unidos está bajo amenaza. Y entonces, base a eso, voy a imponer un arancel para proteger a Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo. Pero el Congreso le puede decir, ¿sabes qué? Detente. Siempre no. Impuesto ya ese arancel. Ahora, pues yo no creo que se vaya a terminar el TEMEC. Trump es empresario, no es tonto, sabe que esto terminaría afectando mucho a la economía de Estados Unidos porque aunque Estados Unidos diga que México no es su aliado, en la práctica funcionamos como aliados. Está muy regionalizado todo y entonces pues hay fábricas que están aquí, otras que están en Estados Unidos y va y viene la producción, ¿no? Y se vende una gran parte allá. Ahora, lo que sí quiere seguramente es que algunas fábricas regresen allá a su producción, pero esto no es tan sencillo porque en México hay menores costos de producción, empezando por la mano de obra, pero todo lo demás también es más barato. Y, y además, llevarse la producción a Estados Unidos de la industria automotriz, por ejemplo, le costaría 24% más. Ahora Trump ha dicho que va a bajar los impuestos corporativos, pero esto no es suficiente para compensar el incremento en los costos que tendrían algunas fábricas. Lo que sí es que, pues, estamos en riesgo y seguramente en la revisión al TEMEC va a salir el tercero en discordia, China. Porque ya platicamos que China representa un riesgo para Estados Unidos en cosas más amplias que solamente la economía. Y resulta que México ha estrechado su relación comercial con China. Noten cómo lo que México le compra a China se ha incrementado. ¿Cuánto? Pues el 20% de las importaciones totales de México provienen desde China. Este 20% es máximo en registro. Nunca le habíamos comprado tal proporción a China. Pero si vemos cuánto le compramos a Estados Unidos, ha disminuido. Entonces, pues le estamos comprando al enemigo de Estados Unidos. Seguramente Estados Unidos, dentro de la revisión al TEMEC, va a decir, le paran su comercio con China. Y vamos a ver que en México se van a imponer más aranceles a los productos, como se dice, a los productos de países con los que México no tiene un tratado comercial, o sea, China. Y entonces, con esto, vamos a ver también mayores presiones inflacionarias, pero no tanto, sobre todo porque esos artículos que compramos desde China no todos están en el índice nacional de precios al consumidor. Ahora, ¿qué tan fácilmente puede Trump sustituir lo que Estados Unidos le compra a México? Supongamos que ya les dije todo esto, cuáles son los riesgos para México, que son muchísimos, particularmente en el empleo formal de la industria automotriz, pero también toda la demás cadena, todo lo que tiene que ver con las exportaciones y que sería catastrófico para México un arancel del 25% universal o un arancel así de alto en la industria automotriz. México no nada más nos iríamos a una recesión, sino a una crisis económica si ese arancel se deja ahí, porque sería como que el TEMEC se elimina o se quita, y entonces pues es como quitarle una gran parte del PIB de México así de tajo de un día para otro. Pero ¿qué tan fácilmente puede Trump sustituir lo que Estados Unidos le compra a México? Bueno, para esto echamos mano del índice de complejidad económica que calcula la Universidad de Harvard. Esto lo hace para 145 países. México está en la posición 21. ¿Qué es esto de la complejidad económica? Es lo que producimos y exportamos. Y porque hay productos, petróleo, por ejemplo, o alguna materia prima. Ay, como que qué padre, ¿verdad? Que tienes esa materia prima, pero no tiene mucha complejidad económica. Un país puede decir, pues yo no te compro a ti, entonces le compro al de al lado que sí tiene también esa materia prima. Pero entre más sofisticada esté la producción, o sea, más valor agregado le pongas, entonces hay una mayor complejidad económica. Y resulta que México, con el Telecan, pues nos enfocamos mucho en exportarle a Estados Unidos. Pero, y aunque esto es un arma de doble filo, porque depende de Estados Unidos, por el otro lado también nos especializamos un montón en ciertas industrias. Dijimos primera industria automotriz y en la de computación, que por cierto, a veces aparece en primer lugar industria automotriz y en otras aparece la de computación, pero vaya entre las dos, es más del 50% de lo que Estados Unidos le exporta
perdón, de lo que México le exporta a Estados Unidos. Ahora, al especializarnos tanto, pues son productos ya sofisticados, son de alto valor agregado o alta complejidad económica, como le llama la Universidad de Harvard. Entonces, México, dentro de todos los países o de este ranking, estamos en la posición 21, debajo de Rumania, arriba de Francia, de Dinamarca, Bélgica, Tailandia, Países Bajos, Polonia, Malasia y Estonia. ¿Y qué otras economías emergentes están ahí? Pues está China en una mejor posición porque está en la 18, pero Estados Unidos tiene una guerra comercial con China, entonces no nos va a sustituir con China. Se tiene que ir a otros. A ver, pero entonces, si quisiera irse a ver a otros países latinoamericanos, Costa Rica es el siguiente en complejidad económica y está en la posición 50. Además, Costa Rica solito no tiene la capacidad de planta instalada que tiene México. Noten cómo, si vemos las importaciones de Estados Unidos provenientes de sus principales socios comerciales, pues dijimos que México es el principal proveedor de las importaciones, ¿verdad? Vehículos, o sea, visto desde Estados Unidos, el 20.6%, maquinaria industrial, equipo y maquinaria eléctrica. Cambia la nomenclatura porque es visto unos desde México y otros desde Estados Unidos. Por eso es que en unos se llama industria transporte, en otra industria automotriz y en otros vehículos nada más, ¿no? Pero entonces, pues, ¿contra quién competimos directamente? Pues sí, con China en equipo y maquinaria eléctrica. En vehículos competimos con Canadá, que está en segundo lugar, Alemania, pero tiene solamente el 4.92%, Japón. O sea que si Estados Unidos quisiera sustituir a México, tendría que ir e importar esos productos desde Alemania y Japón, con obviamente costos de producción mucho más altos, costos también de traslado mucho más altos y tiempos de traslado también más largos. O sea, le costaría mucho más. Y si se quisiera ir a economías latinoamericanas, necesitaría 13 economías latinoamericanas. ¿Esto qué quiere decir? Que Trump no puede sustituir de un día para otro, es más, ni de un año a otro, lo que Estados Unidos le compra a México. México tiene una doble ventaja, tiene complejidad económica, estamos muy especializados y entonces las cadenas de suministro están muy vinculadas entre los dos países, pero además tenemos un bajo costo de transporte porque compartimos frontera. Por eso es que durante la pandemia, cuando hubo un incremento significativo en los costos de transporte, particularmente con las navieras, pues aquí no, pues es simplemente por tierra, ¿verdad? Es más, el tiempo de traslado y los costos completos logísticos casi no se movieron. México no es el país con el menor costo de transporte hacia Estados Unidos. Irlanda es el país, pero Irlanda le exporta otras cosas también. Entonces, si Estados Unidos quisiera emprender un proceso de sustitución de importaciones, México se enfrentaría con los problemas de que pues, las economías latinoamericanas no están preparadas porque no tienen el grado de especialización que necesitan los productos que requiere Estados Unidos, tampoco tiene la capacidad de planta instalada, solamente China lo tiene, pero pues con China tiene una guerra comercial y bueno, por otro lado, pues tendría que irse a economías desarrolladas, pero con un costo muchísimo mayor, que para final de cuentas sería, pues mejor no lo hago y que se regresen las fábricas para acá, suben 24% los costos, suben los precios, sube nuevamente la tasa de interés y se frena mucho el crecimiento económico. Entonces, las imposiciones de aranceles a México solamente tienen sentido si se busca una mayor integración económica regional, pero que dejemos a un lado a China. También por la posibilidad de que Estados Unidos vea a México como un riesgo, porque México está ganando, todavía representamos poco, pero estamos ganando cada vez más participación de mercado. Y así como Estados Unidos tiene poder sobre México, pues no quiere que México termine teniendo tanto poder sobre Estados Unidos. Otra cosa es que también se quiere limitar la cantidad de importada desde cualquier parte del mundo, disminuir el déficit comercial para que se produzca más en Estados Unidos. Y por último, que desean incrementar la recaudación tributaria, es decir, necesitan recaudar más dinero porque su deuda está en máximos históricos. Se calcula que si Estados Unidos le pone un arancel pequeño, 5% en promedio a una quinta parte
de todas sus importaciones, con eso disminuye en 1.5% el déficit fiscal que tiene. Es decir, sí puede recaudar mucho dinero. Y les digo en promedio, porque entonces habrá productos que les pongan más, a otros que les ponga menos, y al 20%, es decir, solamente una quinta parte de sus importaciones, pensando que pues no va a ser a todo el mundo. ¿Qué significa? Que si el gobierno de México es suficientemente inteligente, podríamos terminar en el segundo mandato de Trump viéndonos beneficiados a pesar de la retórica proteccionista. Pero para eso tenemos que ser buenos negociadores. Y por supuesto que sí le interesa a Trump tres cosas: disminuir el tráfico de drogas a su país. Para esto tenemos que combatir el narcotráfico en México. Dos, disminuir también el número de personas indocumentadas que van hacia allá. Yo creo que ahí lo que tenemos que asegurar es la frontera sur, porque para cuando ya entraron todas estas personas de tener que llegar a Estados Unidos, pues en México ya tenemos un problema. Entonces es asegurar la frontera sur de México. Y tres, le interesa a Trump verse como una persona fuerte. Entonces es como, pues dejémoslo que ante los medios él quede como que ganó, así como en su primer mandato, que bla, 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 ganó sí Trump y bla, 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 y deshizo a México y México pagó, ¿verdad? Lo terminamos siendo su principal proveedor de importaciones, ¿no? Último, las deportaciones masivas. También ha dicho que va a ser deportaciones masivas. Esto es porque Biden tenía la política de fronteras abiertas. Se estima que bajo el primer mandato de Trump cruzaban Estados Unidos anualmente 200,000 personas indocumentadas. Es decir, que no tenían papeles para quedarse a vivir en Estados Unidos. Bajo el mandato de Trump se estima, pero son estimaciones, no tenemos un dato así real, certero, que subió de 200,000, les digo, en el primer mandato de Trump, a 1.5 millones de personas por año. Y esto pues les ha generado un problema porque pues hay una mayor fuerza laboral en Estados Unidos, bajan los costos, pero también creen que se le quitan ciertos puestos de trabajo a Estados Unidos, pero también muchas de estas personas que emigraron de manera indocumentada a Estados Unidos no trabajan y entonces representan una amenaza para la estabilidad social. Entonces, por eso Trump ha dicho que quiere hacer más seguro Estados Unidos. Tenemos varios escenarios. En el primer escenario, el más probable hasta ahora es que la frontera sur se selle, es decir, que otra vez vuelva al promedio normal de 200,000 inmigrantes al año, que es lo que se observaba durante la primera administración de Trump. En el segundo escenario, no solo se sella la frontera, sino que hace deportaciones masivas y el número de indocumentados regresa a 10 millones desde los 13 millones que están ahorita. Esto implica la deportación de casi 3 millones de personas y una caída de la población indocumentada en Estados Unidos de 21%. Eso sí, es deportaciones masivas. Y finalmente, en el tercer escenario, todos los inmigrantes indocumentados son deportados, algo que, pues no, la verdad sería muy poco probable que ocurra. Si me preguntan, yo creo que este escenario, el primero, es el que va a ocurrir. Ya no hay política de fronteras abiertas, pero tampoco es como que va a deportar a 3 millones de personas. Ahora, recuerden que Trump es mediático y vamos a seguir viendo fotos de, no, sí, acudieron a una construcción y entonces ahí a los mexicanos indocumentados los regresó, fueron afuera de la iglesia y obviamente todo esto causa miedo entre las personas que no tienen papeles y que están viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo se verían bajo estos tres escenarios afectadas las remesas? Porque esa es otra cosa. México recibe remesas. Hay mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos buscando mejores oportunidades laborales y parte de ese ingreso que reciben se lo envían a sus familiares aquí en México. Esas remesas representan una parte importante para algunas entidades federativas. Ahora, vamos a ver en el escenario que pues ya nada más están, que regrese el número de indocumentados a 200,000 por año, pues entonces veríamos que hay una desaceleración en el crecimiento de las remesas. O sea, siguen creciendo las remesas, pero en menor medida. En el escenario de una deportación masiva de casi 3 millones de personas, pues la verdad es que ahí
sí veríamos que las remesas caen como 7% de manera inicial. Las remesas que alcanzaron casi 65,000 millones de dólares en el 2024 bajarían como a 60,000 millones de dólares. Y en el caso de que regrese a todos los inmigrantes indocumentados, pues entonces ahí las remesas se caen como 34%. Pero les digo, eso pues sería muy poco probable. ¿Por qué? Porque para que deporten a una persona necesitan la colaboración de las autoridades locales. Y muchas ciudades han dicho que ellos no van a hacer deportaciones masivas y entonces no van a colaborar con esta política de Trump. Y por otro lado, pues también se necesitaría que estuvieran así al acecho, ¿no? Completamente y durante varios años. Ahora, dijimos que en el 2024 llegaron a México 64,745,47 millones de dólares en remesas del exterior. ¿Qué pasaría? Pues yo creo que, pues, si lo más probable es que ya nada más deje entrar a 200,000 por año con esto de las remesas, también por el miedo a salir y hacer una transferencia de remesas a mi familiar en México, pues va a haber gente que las va a tratar de enviar en efectivo, que ya lo empezamos a ver desde diciembre, antes de que entrara Trump, o que se van a detener tantito hasta ver que se calmen las cosas y a lo mejor no van a querer salir de su casa. Lo que sí es que las remesas, a pesar de que han desacelerado su llegada a México, pues han ganado poder adquisitivo, sobre todo porque el peso se ha depreciado y entonces las remesas las envían en dólares y al multiplicarlas por un mayor tipo de cambio, pues esto genera la idea de una ganancia en el poder adquisitivo. Esto también les da como un respiro a estos migrantes que están en Estados Unidos y que no quieren salir a transferir sus remesas, que lo que ya enviaron o lo poco que han podido enviar, pues ha ganado poder adquisitivo. Hasta ahora les digo, solamente hemos visto que se desaceleran las remesas y que se ha incrementado las remesas que envían en efectivo en lugar de por transferencia, pero como quiera. O sea, que se han incrementado en efectivo representa 1,4% del total. ¿Cuáles serían los estados más afectados con deportaciones masivas? Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca. Estados que son considerados pues relativamente pobres si los comparamos con el resto de las entidades federativas. Noten que son estados distintos a los que hablamos en la afectación de un arancel universal a las exportaciones o un arancel a la industria automotriz. Estos estados dependen mucho de las remesas que reciben del exterior. Y es más, si vemos, bueno, pues cuánto han crecido las remesas, pues resulta que eh, no ha sido uniforme en todas las entidades federativas. ¿Cuánto representan las remesas del PIB de México? El año pasado representaron 3,5%, del consumo privado 5,1%. Estas remesas que se reciben casi nada se ahorra, casi todo se gasta. Entonces veríamos una afectación en el consumo de las personas y al afectar el consumo afectas también el Producto Interno Bruto. México podría irse a una recesión, pero será una recesión moderada, no como el caso de un arancel universal en donde pues ahí sí sería catastrófico. ¿Qué tan probable es que suceda esto? Muy poco probable, porque los mexicanos que trabajan en Estados Unidos hay una gran parte que está en la fuerza laboral, es decir, que trabaja y que no podrían tan fácilmente sustituirlos, sobre todo porque al ser personas indocumentadas les pagan menos. No hay justicia ahí o lo que quieran, pero a lo que voy es que no le puede quitar así de tajo esta fuerza laboral a Estados Unidos, porque nuevamente incrementaría los costos, incrementa los precios de los productos y se les vienen presiones inflacionarias importantes. Y no hay peor problema económico que una alta inflación en una economía, ni siquiera como el desempleo, porque el desempleo uno puede autoemplearse y hacer diferentes cosas, pero con la alta inflación no puedes hacer absolutamente nada. Algo que llama la atención es que si nos vamos a la encuesta nacional de ingreso-gasto del INEGI, que la última es del 2022, esta la hace cada 2 años, así es que dentro de poco ya conoceremos los datos del 2024, pues vean cómo las transferencias del exterior, o bueno, las transferencias donde está lo que el gobierno da y también las remesas que se reciben del exterior, es lo que está en amarillo. Noten cómo del 2018, porque 2020 pues fue año de la pandemia, del 2018 a la fecha,
pues representan una mayor proporción. Significa que los hogares mexicanos dependen más ahora de las remesas de lo que dependían en el 2018. Y bueno, pues también nada más por último recordar que el consumo privado en México muestra una fuerte desaceleración, que México está o terminamos el 2024 prácticamente al borde de una recesión y que además si se hacen deportaciones masivas de personas, pues obviamente estas personas que llegan a México primero buscarían un empleo, presionarían obviamente a la tasa de desempleo, también los programas sociales quisieran obviamente recibir este dinero que da el gobierno a diferentes sectores o a diferentes grupos de personas. Y bueno, pues las finanzas públicas en México ya están bastante presionadas y el gasto en programas sociales como porcentaje del ingreso presupuestario subiría todavía más, que pues sumado al costo financiero de la deuda, porque el gobierno de México también está ahorita altamente endeudado, pues llevarían a las finanzas públicas pues a un punto de mucha presión, donde inclusive podríamos ver recortes en la calificación crediticia a la deuda soberana de México y que la tasa de interés tuviera que subir. Esto es importante porque les digo, el gobierno de México está altamente endeudado, hay un déficit fiscal alto y para el 2025 tuvieron que recortar el gasto público. Ahora han tenido que hacer algunas modificaciones precisamente por esta solicitud de Estados Unidos de, oye, pues ayúdame, ¿verdad? O sea, que ya no crucen tantas personas indocumentadas. Entonces han tenido que hacer ahí un reajuste, pero si se hacen deportaciones masivas, obviamente las finanzas públicas se verían muy afectadas por todo lo extra que tendrían que gastar para, pues ya, que ya más gente no cruce allá, estas personas que se están recibiendo en México, los programas sociales, o sea, que les tendrían que dar dinero, más otras cosas que tendría que hacer también el gobierno de México ante tal cantidad de personas que pudiera regresar a nuestro país. En resumen, la economía mexicana terminó el 2024 al borde de la recesión. En 2025 esperamos un bajo crecimiento económico y entonces con todo esto, pues la economía mexicana, de acuerdo a un indicador del INEGI, está en fase recesiva. No podemos decir que estamos en recesión porque eso le compete al Comité de Fechados de Ciclos Económicos del INEGI, pero pues podríamos decir que estamos al borde de la recesión. Las exportaciones que se envían a Estados Unidos representan una muy buena parte del PIB y un arancel universal sería catastrófico para la economía mexicana, particularmente para los estados donde hay una alta concentración de exportaciones como Coahuila, Nuevo León, eh, ay, se me fueron, Coahuila, Nuevo León, vaya, todos los estados de la frontera norte más los del Bajío, ¿no? Porque en el Bajío pues está muy concentrada la industria automotriz. El arancel universal es muy poco probable que llegue a imponerse, lo que sí seguramente habrá sobre productos específicos. Yo creo que el arancel del acero y el aluminio sí va y lo va a dejar como un año Trump. Con esto va a disminuir el precio del acero y el aluminio en México. No creo que las exportaciones de productos manufacturados, de estos, o sea, de los productos que se hacen con estas materias primas, pero que ya enviamos como producto allá, yo creo que nuevamente se van a incrementar, pero como materia prima va a caer y obviamente la industria del acero y del aluminio se va a ver afectada aquí en México. Las deportaciones masivas también es poco probable que se lleven a cabo, pero sí va a llevar a cabo deportaciones y esto va a terminar afectando la tasa de desempleo en México, el sector informal, donde seguramente se incorporará una gran parte de estas personas deportadas y también lo que el gobierno paga de su ingreso presupuestario en programas sociales, porque seguramente estas personas querrán acceder a estos programas sociales. Muchísimas gracias, Gaby, gracias, doctora, por esta presentación de veras magistral, magistral, de veras. Muchas gracias, muy actualizada, muy actual, necesaria, yo creo, para lo que estamos viviendo. Vamos a pasar ahora al espacio de, primero de preguntas y respuestas. No sé si quisieras ver las que están en el chat y tú administrarlas. Ah, Eh, sí, claro, con mucho gusto. No había visto el chat, es que no, 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 o sea, está perfecto. Comenzamos con esas y se añade también la mano levantada de Eugenio. Qué gusto saludarte, Eugenio. No sé si quieras esperar a que contesten las que están escritas y luego externarla o, como tú desees, ponerla en el chat para que ya asegures tu lugar, pero como tú desees. Gaby, la palabra para ti. muchas gracias, Marcial.
Francisco dice, los aranceles, ¿cómo afectan a la economía de mi familia? Si Estados Unidos le impone aranceles a México, el tipo de cambio sube. Al subir el tipo de cambio, primero suben los precios de los artículos importados en México, pero luego sube el precio de todo lo demás. En México es una economía donde hay como presiones inflacionarias y donde todo se ve contaminado si sube el tipo de cambio, sobre todo cuando las depreciaciones del peso son significativas. Además, también en México han amenazado que van a imponer aranceles de regreso a Estados Unidos. Entonces, ahí directamente también veríamos mayores incrementos en precios. Con esto, también el Banco de México ya no podría seguir recortando la tasa de interés. Ahorita tenemos una tasa de 9.5%. Es decir, que si uno quiere comprar algo a crédito, la tasa es alta. Entonces, así es como se ve afectada la economía. Sí, sí se vería muy afectada la economía familiar. El tema de los migrantes ahora en Estados Unidos tiene alguna relación con la economía y los aranceles. Sí, porque uno de los objetivos de Trump es que ya no haya tantas personas indocumentadas en su país. Sobre todo porque ha habido muchas personas, em, saben que, pero esto no hay una estadística, sino es como que de lo que se va diciendo, más bien es anecdótico. Y también yo estuve en Houston en diciembre pasado y como que uno va preguntando aquí y allá, ¿no? Y tienen como que la idea que, híjole, voy a decir algo, no sé cómo se escuche, pero ya ven que Venezuela pues es un país que ha tenido un régimen durante mucho tiempo y este régimen pues les daba dinero a las personas, pero como ya no tienen dinero, pues les dejaron de dar dinero y hubo muchas personas que migraron hacia Estados Unidos. Entonces, muchas de estas personas que migraron no están trabajando. Por eso es que eh, habla Trump de la seguridad de Estados Unidos. Como hay muchas personas que no están trabajando y que además Biden tenía como que política de fronteras abiertas, pues de repente sintieron como que se inundaron de personas indocumentadas que no necesariamente le estaban agregando algo positivo a Estados Unidos. Entonces, si llegara a ser una deportación masiva de personas hacia México, estas deportaciones masivas pues generarían una presión en el mercado laboral, que además también creo que podría incrementarse la inseguridad pública en México porque no todas estas personas encontrarían un trabajo y al estar desesperadas de qué hago, cómo consigo dinero, podrían llegar a sumarse a las filas del crimen organizado. Son supuestos nada más, ¿verdad? Y por otra parte también, pues obviamente van a querer recibir el dinero que el gobierno de México paga a ciertos grupos de la población y esto va a presionar más a las finanzas públicas que ya están muy presionadas y entonces vienen recortes en la calificación crediticia y ahí sube el tipo de cambio. Entonces, pues la economía familiar también se ve afectada con todo el efecto dominó que les dije hace rato. Perdón, Gaby, nada más quisiera confirmar algo muy específico de lo que acabas de explicar y sobre todo ver si lo entendí bien. Entonces, uno de los efectos posibles es que el Banco de México suba la tasa de interés. Que para empezar, que no pueda seguir recortando la tasa. Si el tipo de cambio se sube mucho No lo y puede recordar. esto genera presiones inflacionarias, lo primero es que ya no puede seguir recortando la tasa, que ya está en niveles que se consideran restrictivos, es decir, que restringe el consumo por lo alto que está. ¿Y Si la podría llegar a inflación se sube, subirla? ¿mande? ¿Podría volver a llegar a su... O Y sea, si se sube mucho la inflación, tendría que volver a subirla. ok, O sea, ya nada más. sería un caso que yo creo que podría darse en el escenario de aranceles extremos, pero además sería una época de mucha inestabilidad, Ok. porque subiría la tasa, pero luego la economía cae en recesión y luego tiene que volver a bajar la tasa, pero, o sea, sería una locura. Y lo pregunto y, perdón, un poco por enfatizarlo y, pues digo, Fran, trabaja aquí con compa y todo. O sea, para poder después traducirlo a expresiones de todos los días. Significa que esa tarjeta que es, ese crédito que sacaste con Coppel o con Banco Azteca o con Sears o con Liverpool, etcétera, te pueden subir la tasa de interés. Depende del tipo de crédito, porque los créditos uno los puede sacar a una tasa fija, donde ya te dicen, tú vas a pagar esta tasa de interés, como los créditos hipotecarios, o a una tasa variable, como las tarjetas de crédito. Y entonces, pero en tu día a día, de pronto, Pues si tienes una tarjeta de crédito y estás endeudado con una tarjeta de crédito o con un crédito que no está fija la tasa, o sea, que te dicen cuánto vas a pagar,
se te disparan los intereses. De acuerdo. Perdón, es como para aterrizarlo así al máximo Sí, de, claro, ajá. está muy lejos, pero está muy cerca. Sí, yo creo muy poco probable que Trump haga eso. Sería una Ok, locura. Para México sería catastrófico. Estados Unidos también se vería afectado, pero para México sería catastrófico, porque es como deshacer el TEMEC de un día para otro, ¿no? gracias. Perdón la intervención. No, no, está bien. Te regreso la palabra para que puedas seguir contestando las preguntas, las del chat y la de Eugenio. Eugenio es el primero en fila después de las del Del chat. CAD. Muy bien. Dice, al parecer Trump quiere bajar el impuesto sobre la renta y combinarla con aranceles. ¿Esto es viable? Sí, sí es viable, pero yo creo que no es tonto y imponer un arancel universal es generar disrupciones en las cadenas de suministro. Él es empresario y especialmente entiende lo de las cadenas de suministro. Creo que más bien quiere o va a imponer sobre productos específicos y va a ir muy dirigido también hacia China. Entonces, si México va a tener que colaborar en tener un menor comercio con China, si no colaboramos en esto, que creo que ya se está empezando a hacer y que por eso en el Plan México se habló de sustitución de importaciones y demás, pero si no colaboramos lo suficiente, ahí es donde pueden venir las represalias de Estados Unidos y que pues en la práctica dejemos de ser aliados. ¿Qué efecto pudiera tener la reforma al Poder Judicial? Híjole, buenísima pregunta. Creo que puede estar dentro de la revisión del TEMEC, porque puede haber inclusive controversias comerciales que Estados Unidos abra sobre México, que crea que, bueno, pues se pierde Estado de Derecho sobre nuestra economía y que entonces las empresas de Estados Unidos que están aquí que corren un mayor riesgo. Creo que la reforma al Poder Judicial y la desaparición de algunos organismos autónomos, esas dos reformas pueden ser puntos claves en la revisión del TEMEC programada para julio del 2026. Quisiera, perdón, ¿puedo nada más puntualizar algo? O sea, no es puntualizar, sino pedirte que pudieras o pudiéramos prolongar algo más esto. En diversos momentos de la presentación señalabas, y se relaciona aquí también en lo que mencionas, eh, la, la aproximación al impacto de las medidas económicas del gobierno Trump, por lo que nos estás describiendo, no tiene nada más una lectura económica, se tiene que entender en una lectura Así es. de política interna de Estados Unidos y de política global de Estados Unidos. Es decir, lo que estoy entendiendo es que Estados Unidos no es que esté pensando en el acero, en el aluminio per se, sino está pensando en, lo China. voy a poner con la expresión que usa Trump, en volver a al predominio de Estados Unidos como principal potencia mundial. Estoy en lo Justo, correcto. justo. Ajá. Y ahí se puede leer lo de Groenlandia entonces por las rutas comerciales del Ártico y lo El del Canal canal de de Panamá. Panamá. Exacto. O sea, es parte de una guerra geopolítica soft, no de balas, sino de Así común. es. Sí, Oh, lo del Golfo de América, que le llamaron, el entre Golfo. otras cosas, sí. De acuerdo. Ok, y entonces nosotros nos vemos arrastrados en esa guerra. Nos vemos arrastrados porque no, porque igual que en el primer mandato, o sea, Trump no dice que no tiene aliados, ¿no? O sea, usa a diferentes países, pero en esto que usa a diferentes países, México tenemos la fortuna de compartir frontera con Estados Unidos. Entonces, sí nos necesita, pero por eso dice, no son mis aliados, ¿no? Ahora le falta poco para decir que somos sus súbditos, ¿no? Ya nada más esto no me escriban ahí, así Gaby dijo que, pero pues así parece, ¿no? Sí, creo que no hay más preguntas en el chat. Eugenio. Gracias. Gabriela, como siempre, sublime tu presentación. Oye, mira, yo quisiera nada más pick your brain a little. A ver, los aranceles son una excusa por temas de fentanilo, salí en la foto, y migrantes. Ahora bien, los migrantes son consecuencia de lo que estamos haciendo internamente. Yo creo que preguntaba Adrián sobre la reforma judicial, pero está la ley de Infonavit, está todo lo demás que han hecho, la desaparición de organismos intermedios, falta de mejora competitiva, falta de transparencia. ¿No podría ser relativamente más sencillo una presión y sin costo alguno para Estados Unidos? Simplemente decirle, oye, todo aquello que hemos negociado por años, no solo Estados Unidos, sino también los demás países internacionales dentro de los acuerdos
multinacionales. Oye, eso te obliga y hasta ahorita no te hemos comprometido a hacerlo, pero sí está comprometido el gobierno mexicano. Y eso forzosamente haría que México fuese más competitivo, que pudiera recibir inversión directa extranjera, que tú bien sabes que realmente ha sido pírrica, casi todo ha sido reinversión. Entonces, ¿no crees tú que, digo, y para mí es un wishful thinking que por ahí se vaya Trump y realmente presione y sacuda al gobierno federal mexicano? Sí, en realidad la desaparición de los organismos autónomos, eso nos puede abrir una nueva controversia comercial de Estados Unidos en contra de México. Por eso es que mencionaba que puede ser parte de la revisión del TEMEC y entonces Estados Unidos estaría funcionando como pues casi el único contrapeso que hay dentro de la economía mexicana. Ahora, Trump quiere que ya no entren tantas personas indocumentadas a su país, que ya no haya tantas drogas en su país y es pues prácticamente imposible llevarlo a cero, pero quiere que el gobierno mexicano colabore más. Si no estuviera lo de las drogas y lo de las personas indocumentadas, yo les diría, no va a imponer ese arancel. O sea, la probabilidad sería cero. Hay una baja probabilidad porque Estados Unidos se vería afectado y creo que hasta ahora el gobierno de México ha colaborado y por eso es que también se pospuso un mes este arancel. Ahora Trump nos va a traer así porque él quiere ir viendo avances, ¿no? Y nos va a traer de un mes y luego probablemente 3 meses y así. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que primero se puso de acuerdo con el gobierno de México y con el gobierno de Canadá se puso de acuerdo, se habló y luego volvió a hablar hasta las 2 de la tarde. Y que también inclusive eh, que dijo que Claudia Sheinbaum le caía bien, ¿no? Y que luego dice un montón de cosas negativas, ¿no? De México, pero son como señales que va emitiendo. Recuerden que en la política todo esto es importante, entonces yo creo que es poco probable que vaya a imponer el arancel, pero que va a presionar para que ya no entren tantos indocumentados, que no haya tanto flujo de drogas. Y dentro de todo esto, México se puede ver beneficiado por la lucha contra el narcotráfico que pues van a tener que, ya no hay de abrazos sino balazos, ¿verdad? O sea, sí tienen que hacer algo. Y de la desaparición de los organismos autónomos y de la reforma al Poder Judicial, pues en la práctica puede que termine funcionando como en algo distinto dependiendo de la presión de Estados Unidos, si pudiera darse el caso. Hay una pregunta más en el chat. Ah, perdón. ¿Fue algo político el arancel de Ecuador a México o qué razón ve? Sí, fue político, pero pues realmente no representa las exportaciones de México a Ecuador, no representan ni el 1%, ¿no? O sea, no es nada. Entonces fue como que Ecuador sacándonos la lengua. Monseñor levantó la mano. Monseñor. Gracias, gracias, Marcela, gracias, doctora. Una pregunta, ahorita que hablaban de la cuestión política, perdón. Pues una cuestión económica, pero primero, pues las posturas políticas de Biden y de Trump se parecen en que las dos quieren reputar, como decía Marcial, la cuestión de pues, la hegemonía de Estados Unidos como económica y política a nivel mundial a través de la identidad, ¿verdad? Nada más que era atomizar la identidad y Trump es nacionalista, un poco más la identidad más de la nación, ¿verdad? Pero se parecen mucho. El punto aquí es de que luego hay temas que en estas situaciones no se mencionan mucho, pero por ejemplo, el tema de la energía y el tema de la tecnología no se menciona mucho, pero son temas fundamentales, sobre todo las fronteras, Baja California, Sonora, todo aquello. Y segundo, bueno, si hay alguna cuestión por ahí que tendríamos que considerar comercialmente. Y segundo, la cuestión esta de la integración entre el bloque de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, esa integración comercial, bueno, otra vez, pareciera que esta vez de los aranceles y las deportaciones, todo eso, pues abonarían a que no, pero a la cuestión de la energía, la población, la cuestión demográfica, la cuestión comercial, pues parece que va todo hacia allá. Hay algunas cuestiones que habrá que ver.
¿Usted cómo lo ve, doctora? Sí, fíjese que yo creo que Biden es de un estilo muy diferente a Trump. Biden era visto como un presidente hasta cierto punto débil, y Trump es muy mediático. Nos desacostumbramos, ¿no? O sea, como que nos acostumbramos a hasta burlarnos un poco, ¿no? De Biden, que si era Biden y era su doble y demás, ¿no? Y como que no había grandes políticas que sacudieran, ¿no? Al mundo. Y a Trump, al contrario, le gusta como que sacudir al mundo y ser muy mediático, y esto genera mucho miedo. Que ya conocemos un poco a Trump, por eso el tipo de cambio nos ha ido a máximos históricos como en su primer mandato, pero como quiera, pues tenemos miedo de lo que llegue a imponer. Yo creo que México tiene muchas ventajas, por compartir frontera con Estados Unidos. Tenemos un determinado bono demográfico, y digo determinado porque la población ya no está creciendo tanto, y además muchos jóvenes que ahorita deberían de estar estudiando o ganando experiencia, pues están recibiendo un apoyo del gobierno que funciona como un incentivo perverso que a lo mejor pues nos hace que estén fuera de la escuela y fuera del mercado laboral. De la tecnología es un tema importantísimo. Estados Unidos ve a China como un riesgo también por temas de tecnología. Eh, la energía también es un tema importantísimo. México importa energía desde Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera ser malo con México, en 3 días nos quedamos sin energía y gas y demás. Entonces, por eso yo creo que mucho es retórica de Trump, bla, 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 pero que realmente sabe que pues está regionalizado, ¿no? México con Estados Unidos. Y es más, las cadenas de suministro, si las vemos por partes, están mucho más vinculadas de Estados Unidos con México que de Estados Unidos con Canadá. Por eso es que para él es mucho más fácil presionar a Canadá. O sea, sería más fácil que sacaran a Canadá del tratado que sacaran a México. Algo de lo el cambio de nombre, que sí tiene impacto económico. El cambio de nombre, no, no tiene impacto económico. Por ahí habían dicho que entonces lo que estaba de petróleo ahí, no, no, realmente no, es más mediático. Sí. Perdón, y además le sirve también al gobierno de México porque le da algo de qué hablar en vez de hablar de otras cosas, como el desabasto de medicamentos en el Hospital General de Ensenada, etcétera. O sea, perdón, aquí. No, y mientras que Trump hable de esas cosas, deja de hablar de aranceles, ¿no? Pues sí, así es el chupacabras, ¿verdad? Del momento, Exactamente, es sí. el Ajá, chupacabras del momento. justo. Ajá. Muy bien. Vamos a última pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como simples mortales sobre esto? Luego pasamos al mentímeter. Entonces, Em, Seguramente el tipo de cambio va a seguir con alta volatilidad. Entonces, pues si tienen que hacer algún pago en dólares y van a salir de vacaciones a Estados Unidos, en la medida que puedan ir juntando dólares, está bien, pero tampoco se asusten tanto. O sea, yo les diría que mantengamos la calma. No creo que vaya a pasar más allá de lo del acero, aluminio y algunos productos. Lo peor que puede hacer uno es responder como de manera histérica. No sé, por ejemplo, el día que anunció que sí iban los aranceles y que se subió a 21 pesos por dólar, pues hubo pequeñas empresas que dijeron, ahorita voy a comprar dólares, pues lo compraron bien caro, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente esto se ve reflejado en mayores costos y demás. muchas gracias. Vamos a pasar a la parte del análisis grupal, en conjunto de, de esto. Les voy a poner o compartir un QR, ¿sí? Y voy a poner en el chat de, le voy a poner en el chat de la sesión un link también. Sea por el QR o por ese link que les acabo de dar, por favor entren a la presentación de Mentimeter o a la herramienta Mentimeter. Deben de estar viendo algo como esto ahora. Medidas económicas del gobierno Trump y su impacto, y estar en espera de que
comience a compartir. Bien, vamos a comenzar el análisis grupal de este tema. Primera parte, problema. En la primera parte buscaremos, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Y puede contestar varias veces. Entonces, en Mentimeter váyanle poniendo next o siguiente pregunta hasta que vayan pudiendo compartir. ¿Sí? Tienen que hacerlo en la herramienta Mentimeter. Es importante que lo hagamos ahí porque es ahí donde se agregan las respuestas de todos. Ah, perdón, me dicen que solo se ve el QR, denme un segundo. Ya. Gracias, Fran. Entonces ya está. Ahora deben de estar viendo el Mentimeter, ¿verdad? Entonces aparecen política, crisis, poder, riesgo, guerra, ¿sí? Aranceles, intereses políticos, migración, economía política, liderazgo económico global, rompimiento, ir al fondo de lo que se dice, muy bien. ¿Algún comentario más? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, todavía hay varias respuestas. Dejo unos segundos más. Destacan dentro de las respuestas poder, crisis y política. Paso al siguiente reactivo. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. Bien. Empleo, crisis económica, rompimiento del tratado, recesión, inflación, la postura de Trump ante los anuncios, la postura de México ante los anuncios de Trump, crisis económica, riesgo de afectación al TEMEC. Empleo, afectación, atención a los más afectados por los cambios en la economía, claro, los migrantes. Respuesta inadecuada del gobierno de México, impacto económico negativo para México, riesgo de recesión, control, caída de las remesas. Muy bien. No seamos tímidos, con mucho gusto, por favor, enriquezcamos la conversación. La mesa de tesis llega a ser lo que es gracias a la aportación de todos. Caída de las remesas, afectación directa a la economía familiar, fortalecimiento de las políticas educativas, energéticas y tecnológicas en México, juego, circo político entre gobiernos, pero si los ciudadanos son los afectados realmente.
Pasamos al siguiente reactivo. Enfoque del problema. Primero hicimos una lluvia de ideas, de primeras impresiones, luego describimos qué problemas encontramos. Ahora procuremos cada uno pensar en un solo problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta, ¿cuál considera usted que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Economía de Estados Unidos en riesgo. Bien. La necesidad de una política clara de desarrollo para el país que considere la relación de México con Estados Unidos y el resto del mundo. Malas políticas económicas y sociales de las últimas administraciones, tanto de Estados Unidos como de México. Mantener control económico, político y social. ¿Alguno más? El deseo del presidente Trump de imponer sus condiciones al mundo entero, hacer grande América. Así es. El que Estados Unidos quiera dominio territorial y de recursos de México y más países de Hispanoamérica con excusas de guerra comercial y lucha contra el narco. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Ahora, tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. O sea, hicimos un análisis de cuál es el problema. Ahora propongamos la actitud ante el problema. Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Inteligencia, cooperación, tolerancia, fortalecer la economía, inteligencia, negociación, bien, cooperación, acuerdos, política, serenidad, muy importante la serenidad, la búsqueda del bien común, inteligencia, firmeza también. Recuerden en Mentimeter ir haciendo clic sobre siguiente pregunta o siguiente reactivo para que puedan ir al corriente con el desarrollo de la presentación o del análisis. Bien, vamos a pasar al siguiente. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deben guiarnos. Se puede aportar varias veces. Acuerdos, negociación y hechos. Cabeza fría. Cuidar la inflación en México. Muy bien.
no ceder a provocaciones, serenidad también ante las provocaciones, así es, buscar soluciones que beneficien a ambas partes a largo plazo. Aprovechar el momento para nuevos aportes de colaboración en materia económica y tecnológica. Ay, ojalá, Dios oiga. Sí. Pensar en el beneficio de México, actitud inteligente del gobierno mexicano para cuidar la relación, pero proteger la economía. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Enfoque, criterios o tesis. Hablemos, describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una sola respuesta por participante. Acuerdos, capacidad de negociación, prudencia. A ver, participemos. ¿Qué actitud o criterio fundamental debería guiarnos ante estos problemas? Inteligencia y cautela, muy bien. Fortalecer las relaciones políticas y privadas, muy bien. Inteligencia, informarnos al respecto, cautela, inteligencia y negociación política. Muy bien, pasemos a la siguiente. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben de ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegida? Es decir, ya vimos el problema, vimos la actitud fundamental, ¿con qué estrategias habría que abordar? ¿Cómo aplicamos esa actitud que, que proponemos tomar? ¿Cómo se aplica? Revisar otras alternativas, monitorear otros mercados, resolver problemas internos de migración y drogas. Establecer mesas de negociación para anticipar acuerdos que nos satisfagan a todos, informarnos sólidamente para hablar y ver en nuestras familias cómo enfrentar los retos que vienen a partir de estos problemas, principalmente en los empleos, conciencia en el pueblo mexicano de la relación estrecha que hay con Estados Unidos y de la necesidad de aprender a negociar y establecer acuerdos a mediano y largo plazo, muy bien. Actuar en favor del país por encima de agendas particulares, fortalecimiento de economía mediante fomento de inversión, informarnos. Buen día, hablo desde Colombia. Es el momento de revisar otras alternativas en mercados. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Mayor control sobre las drogas y migración para fortalecer la economía. Tener en mente la caridad y solidaridad con los migrantes también. Trabajar juntos hacia el combate de la migración ilegal y las drogas. Ok. Bien, pasamos al siguiente. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Información, justicia, interés. Bien. Informar, llamado a la hermandad, llamado a la unidad. Muy bien. Ser conciencia. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ay, perdonen. Evaluación, lo digo por tiempo para alcanzar a terminar. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Bien, creo que ya ahorita nada más estábamos 7, 8. Ah, muy bien. Quienes estén todavía en Mentimeter, por favor, si pueden votar, dar calificación al evento. Muy bien. Con esto terminamos la exposición. Monseñor, le cedo la palabra por si quiere dirigirnos a las palabras finales y la bendición final. Claro que sí, nuevamente agradeciendo fundamentalmente y sinceramente a la doctora Gabriela Siller. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos nuevamente y por iluminarnos en estos temas pues actualísimos, ¿verdad? Gracias a todos también por su participación y bueno, esperemos seguir invitando más personas para que puedan participar de estos encuentros que son tan interesantes y enriquecedores. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro y pedimos al Señor su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El Señor esté con ustedes Con tu y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, doctora. Gracias, Marcial. Gracias con participación y gracias a todos ustedes. Muy buen día y feliz fin de semana.